Existe un concepto o una expresión muy conocida, sobre todo en el ámbito de la antropología, y esta es el viaje del héroe. La expresión el viaje del héroe y cada vez es más popular y viene a representar una metáfora de nuestro viaje por la vida, del viaje completo a través de la existencia del ser humano, que vendría a ser también un arquetipo, porque los arquetipos no toman únicamente la forma de un personaje, de un rol, de un perfil de personalidad, como os he venido explicando, sino que también un arquetipo puede ser de un concepto, de una historia, de un proceso. Y eso es lo que viene a ser el viaje del héroe, el arquetipo de un proceso, nuestro proceso de evolución y de transformación hasta llegar a ampliar, a expandir nuestra conciencia y conectar definitivamente con nuestro fondo del ser, con nuestro ser de luz que somos. Ese proceso de evolución y transformación ha venido a llamarse el viaje del héroe. Sin embargo, en mi discurso concreto de la psicoedonia, yo reservo el concepto de héroe para, a partir de un nivel de evolución que hemos ya logrado o conseguido, a partir de cierto nivel de despertar de nuestra conciencia, es cuando reservo o empiezo a utilizar el concepto de lo heroico para diferenciar diferentes etapas o fases en este largo proceso de la existencia humana. Entonces, antes de llegar a este nivel que yo consideraría ya el rango de heroico, pues estamos viviendo no con el héroe interior, sino con un autoconcepto del yo, que es lo que llamo el personaje. Viviendo desde el personaje, se está percibiendo el mundo de una manera que tiene que ver con lo que os he explicado en vídeos anteriores de lo profano. En cambio, cuando comenzamos a vivir desde lo heroico, con el héroe despierto, entonces es cuando estamos mirando y percibiendo el mundo desde otro modo, que sería el modo sagrado. De igual manera, el gran guía y maestro armenio Gurdjieff nos hablaba del concepto de hombre y distinguía diferentes rangos o categorías en función del nivel de conciencia eh, activado. Entonces Gurdjieff hablaba del hombre número uno, del hombre número dos, del hombre tres e incluso del hombre cuatro. Y él decía que hasta no llegar al hombre número tres, el hombre vivía, nacía, hacía casas, levantaba imperios, pero lo hacía dormido, sin ni siquiera un mínimo de recuerdo auténtico de sí mismo, sino que vivía dormido. Era a partir de cierto nivel, el rango de hombre 3 y después definitivamente hombre 4, que el hombre tomaba el recuerdo de sí mismo, la conciencia de sí mismo y, digamos, despertaba. De una manera más o menos equivalente, yo hablo del despertar del héroe, que es el nombre genérico de esta serie de vídeos que os estoy presentando. Antes del despertar del héroe, estamos
viviendo la vida, percibiendo el mundo, no desde lo heroico, sino desde la percepción del personaje que está sometido a los arquetipos de supervivencia. En cambio, cuando llegamos a despertar al héroe, vamos renunciando a los arquetipos de supervivencia y invocamos, intentamos aproximarnos y conectar con unos arquetipos muchísimo más elevados, más luminosos, que podemos denominar arquetipos de realización o arquetipos de luz. Entonces, fijaros, existen dos formas de vivir, desde lo profano o desde lo sagrado, y que correspondientemente nos ofrecen dos escenarios del mundo, el escenario profano y el escenario sagrado. El escenario profano, vamos a llamarle entonces el mundo ordinario. Entonces el personaje vive y percibe un mundo ordinario. Mientras que el héroe, aún estando físicamente en el mundo ordinario, pero ya no lo siente así, de aquello que os hablaba de lo simbólico en el otro vídeo. Entonces lo percibe de una nueva manera. No se siente ya en el mundo ordinario, sino que se siente en el camino. Ya no digamos que se siente que viva el mundo ordinario, que es circular, sino que vive el camino del héroe, que ya el bucle no es circular en plan bucle, sino que es espiral, puesto que va avanzando con un sentido, ya tiene un enfoque de misión, y eso sería vivir el camino heroico, el camino del héroe. Esto es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia sería el tener activado el sentimiento heroico. Cuando se tiene activado el sentimiento heroico, entonces se vive con un sentido, un propósito de fondo. La existencia cobra un sentido incluso de misión. Y entonces el enfoque que se le da a todo en esta vida, en la vida cotidiana, es un enfoque nuevo, lleno de sentido. Es el enfoque del camino heroico. Y entonces, para llegar a ello, pues se precisa ir atravesando una serie de niveles y de fases para despertar el héroe. Una vez despierto, realizará el camino, pero primero ha de despertar. Por eso, cuando se habla del viaje del héroe, es un concepto muy global, que lo globaliza todo. Mientras que cuando yo hablo del despertar del héroe, hablo de toda una serie de etapas que nos lleva desde el personaje estándar a activar ese sentimiento heroico que nos hace cambiar de modo de mirar. Hay una canción del grupo Los Atlánticos que lleva por título La forma de mirar. Y me parece muy alusiva. Si tenéis ocasión, buscarla. La forma de mirar. Te dice, no es cómo te levantas, no es cómo te acuestas, no es la suerte. No, es la forma de mirar lo que cambia todo. La forma de mirar el mundo. La forma de mirar con sentimiento heroico te cambia todo. Pero para ello tienes que despertar ese sentimiento heroico e ir cambiando entonces los arquetipos con los que estás configurado. Y a través de esta evolución del personaje que va accediendo cada vez más a una nueva visión, pues entonces se activa el héroe. Y para ello, para ese despertar,
se tiene que atravesar unas etapas. Y vamos a conocerlas, que es lo que le llamaremos la iniciación del héroe. Y esa iniciación tampoco se produce así de golpe. Así que sentaros bien, porque la iniciación del héroe se va desarrollando como un proceso en 5 etapas. Veamos, la primera etapa le llamaremos la llamada. La segunda, la negación. La tercera, la ayuda insólita, que también se suele conocer como el encuentro con el maestro. La cuarta etapa sería el guardián del umbral. Y finalmente, la quinta y última etapa de esta iniciación del héroe sería la conocida como el vientre de la ballena. La llamada, más o menos ya la he venido explicando a través de estos vídeos, porque de hecho representa esa incitación, esa llamada a la aventura, esa llamada a la acción. Es decir, algo va ocurriendo en nuestro mundo ordinario que nos va induciendo a cuestionarnos cada vez más las cosas. Un cuestionamiento que al final se ve más pronunciado por alguna situación crítica que aparece en nuestra vida cotidiana. Una crisis, una irrupción en nuestro día a día que nos hace salir de nuestra zona habitual, de nuestra zona de confort, en la que se va desarrollando nuestra vida cotidiana. Y entonces podemos decir que es la propia vida que nos llama a salir de ese mundo ordinario, mediante el desafío, un desafío de toma de conciencia, el desafío de la toma de conciencia que nos invita a despertar a una visión nueva, más amplia, más profunda. No hay nada más. Debe haber otra forma, porque estamos hartos, estamos agotados de ese bucle monótono a donde siempre vamos a parar. Debe haber otra forma, quiero saber. Y ese es el punto central de la llamada. Claro que después nos llega la segunda etapa, que le llamaremos la negación. ¿La negación de qué? La negación de la llamada. Es decir, representa un rechazo, una negativa a esa llamada. Porque viene a ser la resistencia con la que se contrapone nuestro saboteador interior. ¿Os acordáis? El saboteador te coge de la oreja y dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Vuelve, vuelve, vuelve. Y te trae de vuelta al redil. Entonces se va entrando en un conflicto de elección. La aceptación de la llamada, la renuncia a la llamada. Porque el personaje todavía tiene miedo al desafío y tiene miedo al fracaso. E intenta generalmente poner algún parche y seguir en la misma órbita del guión. Es decir, no acaba de salir del drama del guión que lo mantiene en el mundo ordinario, en la visión profana del mundo ordinario. Claro, para eso se están empleando a fondo el saboteador y con la ayuda además de la prostituta. Y entre los dos mantienen al personaje ahí distraído, entretenido y anclado. Pero de nuevo va a volver otra vez la llamada. Y después la negación, la llamada y la negación. Y podemos estar entrando y saliendo en un nuevo bucle. Llamada, negación de la llamada. Vuelta otra vez la llamada, vuelta otra vez la negación de la llamada, hasta que aparece, se produce la tercera etapa, que es la aparición
de un nuevo elemento en la escena, que vamos a llamar la ayuda insólita. Incluso algunos autores le llaman la ayuda sobrenatural, pero la forma también más popular de llamar a esta etapa es el encuentro con el maestro. El encuentro con el maestro, que nos va a proporcionar, como dijera Gurdjieff, un choque adicional, que es el que nos va a permitir salir de este bucle de la llamada y la negación, la llamada y el rechazo, con esta nueva inyección que nos va a proporcionar el encuentro con el maestro. Vamos a saltar a una nueva fase, porque cuando el discípulo está preparado, entonces llega el maestro. Seguiremos con el tema en los próximos vídeos.